¿Se acuerdan del primer rey de Israel? ¿Cómo se llamaba? Saúl. Su triste historia está en el primer libro del profeta Samuel. Y saben, allí cuenta la historia de cómo Saúl se apartó del camino del Señor y cómo es desechado por Dios después de que Dios lo había escogido y lo había ungido como el primer rey de Israel. En el capítulo 15 de Primera de Samuel dice por qué. Y no vamos a leer toda la historia, pero Dios había dado órdenes de destruir a Amalek. El pueblo que había oprimido al pueblo de Dios. Los amalecitas se le opusieron en el camino cuando Israel subía de Egipto. Y le dice Dios al rey Saúl: yo castigaré a Amalek. Ve pues, hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades. Mata hombres, mujeres, niños, alúnalos de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Eso está en 1 Samuel 15, versículo 3. Algunos cuando leen estos pasajes, pues dicen cómo Dios, que es un Dios de amor, mandó a dar una orden a matar sin misericordia. Pero es que uno tiene que estudiar la palabra de Dios y ver cuáles son las razones por las cuales Dios dio esa orden. ¿Quién era Amalek? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Y por qué Dios trajo una destrucción tan terrible sobre él? No es mi propósito, en esta noche estudiar ese tema. Simplemente menciono al paso que los amalecitas se habían rebelado de tal manera contra el Dios del cielo, aún conociendo la verdad, conociendo el camino de Dios. Habían tenido muchas oportunidades, pero habían endurecido su corazón. Y lo que derramó la copa fue que se ensañaron contra el pueblo de Dios. Y por eso Dios ahora trae su castigo sobre ellos. Pero cuando ustedes leen de los amalecitas y lo que hacían, los amalecitas tenían un ídolo que se llamaba Moloc. Y le ofrecían a sus hijos y a sus hijas a este dios Moloc. El dios Moloc era un dios hueco, de hierro. La imagen del dios Moloc. Lo llenaban de leña por dentro y le prendían fuego. Y tiraba el dios Moloc, que tenía los brazos extendidos así. Tiraba humo por su nariz y por sus ojos salían las llamas de fuego. Y cuando la imagen se ponía al rojo vivo, cuando ese metal se calentaba totalmente, que parecía rojo y echando centellas por todas partes, le traían a los niños inocentes y los colocaban sobre los brazos de Moloc para que se consumieran en el fuego, quemados y achicharrados, ofrecidos al dios Moloc. Los amalecitas eran satanistas, adoraban al diablo, dedicaban a sus niños desde el vientre de la madre a Satanás. Muchos de esos niños nacían ya poseídos por el demonio desde el vientre de la madre, habían sido dedicados a Satanás, y un demonio habitaba en el cuerpecito de ese niño aún antes de nacer. Yo les puedo leer lo que dice la Biblia de todo esto. Cómo ofrecían a sus hijos y a sus hijas a los demonios, dice la palabra de Dios. Por eso cuando Dios los mandó a matar, no fue así porque sí nomás, tenía razones. El pueblo se había corrompido de tal manera que adoraban abiertamente a Satanás y le rendían culto. Dios tenía sus razones y usó al rey Saúl para exterminar ese foco de infección, de brujería y satanismo que había en la frontera misma de Israel. Saúl, versículo 4,
Convocó al pueblo, les pasó revista en Telaín, 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos, salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Ustedes ven que Dios no destruye indiscriminadamente. Él tuvo misericordia para aquellos que tuvieron misericordia. Y el rey Saúl les avisó, todavía peligrando que alguno pudiera venderse y decirle a los amalecitas el plan. Aún así, por salvar la vida de los ceneos, les dijo: salgan, idos, salid, para que no sean destruidos. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec, vivían con ellos en la misma nación. Y Saúl derrotó a los amalecitas. Y ahí viene la historia. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. Se ha vuelto en pos de mí, o sea, me ha abandonado. No ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda la noche, clamando a Dios. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí que levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Y vino pues Samuel a Saúl. Y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel le dijo: pues que es el balido de ovejas y bramido de vacas, que yo oigo con mis propios oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los hemos traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Y Samuel le dijo a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me dijo anoche cuando yo le clamaba. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño entre tus propios ojos, ¿no te hizo Dios jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ungió por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec, hazles guerra hasta que los extermines. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Miren, el propósito era bueno, pero no era lo que Dios había dicho. Y hay mucha gente hoy en día que tiene un buen propósito de honrar a Jehová, de alabar a Jehová, y dicen: ¿qué tiene de malo? Pero no se puede tomar la anatema, que es algo que Dios ha maldecido, y apartarla para hacerle culto ni siquiera a Jehová. Le contestó Samuel: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Terrible fue el castigo, y de allí en adelante
un demonio atormentaba a Saúl y ya nunca más tuvo paz. Jehová se apartó de Saúl por su desobediencia. Miren, y aún para adorar a Dios podemos tomarnos la libertad de mezclar la anatema. Y usted puede decir, pero ¿y qué tenían de malo las vacas y las ovejas si se las iban a ofrecer a Dios? Dios quiere obediencia. El obedecer es mejor que los sacrificios. Y así le demostramos nosotros el amor a Dios, obedeciéndole. Amén. ¿Por qué estoy contando esta historia? Porque hoy en día el pueblo profeso de Dios, que dicen ser sus hijos, han introducido entre el pueblo de Dios, en la iglesia santa del Señor, abominación para con Jehová. Y se ha mezclado lo santo con lo profano. Se ha mezclado lo sagrado con lo común. No han hecho diferencia entre lo bueno y lo malo. Y hoy en día la iglesia del Señor está contaminada, y por eso Dios va a actuar y va a traer sus juicios, y va a comenzar por la iglesia del Señor, por Jerusalén, trayendo los juicios, comenzando por su santuario. Pero todo el que tenga la señal no podrá ser tocado. Es muy importante tener entonces el sello de Dios en la frente, porque es un sello de protección. Ahora tenemos que entender lo que es ese sello de Dios, y luego vamos a ver lo que es la marca de la bestia. El sello de Dios, en primer lugar, es un sello de protección. El que lo tenga no va a ser tocado por las armas destructoras. Aún en medio de la tribulación no podrá ser destruido. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Es un sello de protección. Véanlo nuevamente en el libro de Apocalipsis. Bajo la gran tribulación se menciona bajo la quinta trompeta. Vamos a Apocalipsis capítulo 8. Fíjense, en el capítulo 7 está el sellamiento del pueblo de Dios, y en el capítulo 8 se presentan las 7 trompetas que anuncian 7 terribles juicios de Dios. ¿Cuántas plagas postreras hay? ¿Cuántas? 7 plagas postreras. ¿No se pusieron a pensar ustedes que si hay plagas postreras tiene que haber plagas primeras? Las 7 trompetas, en su aplicación escatológica, son 7 terribles juicios de Dios, y se les llama plagas. Están en el capítulo 8 y 9. No me voy a detener en estudiar eso en esta noche, pero miren lo que dice en el capítulo 9, versículo 1.